podemos reunir para escuchar la palabra de Dios y a ver qué nos quiere enseñar en este día, ¿no? Y pues no sé si quieran alabar al Señor, pero por lo que Él es, no por lo que hace por nosotros, sino por lo que Él es. Bueno, yo le doy gracias por su protección y que siempre nos provee de todo lo que necesita. Lo alabamos por su sabiduría. Gracias por tu fidelidad. Gracias por la fidelidad de Dios. Gracias a Dios por su santidad. Gracias a Dios por tu poder, por tu soberanía, por que eres grande, misericordioso, eres todo amor. Gracias, Padre mío, por esta tarde. Gracias, Padre Santo, por cada uno de nosotros que estamos aquí. Gracias, Padre mío, porque nos trajiste. Solamente, Padre mío, por tu voluntad. Gracias por tu soberanía, porque eres el Creador, Redentor, eres mi roca, mi salvación. Eres mi alto refugio, eres grande. Eres el Señor de los señores, mi Padre, mi amigo, mi hermano, mi esposo. Gracias, Padre Santo, porque te tenemos y pues danos la sabiduría, Padre mío, danos abre nuestra mente, nuestro corazón para que tu palabra sea prosperada, Padre mío, y que la aprendamos para llevarla por obra. Gracias, Padre mío, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. No, pues está bien. Va que va. Vientos. Bueno, pues vamos a empezar, vamos a continuar. Voy a aprovechar y... Bueno, estas diapositivas igual se van a enviar. Ahorita ya vamos a empezar justamente con el libro de Jonás. El libro de Jonás. Bueno, el libro de Jonás es muy conocido, igual a lo mejor vamos a ir un poquito rápido, pero igual deteniéndonos en algunas partes muy importantes y a lo mejor puede ser que nos dé tiempo como para empezar a ver unas cositas de Amós. A lo mejor solamente el inicio y ya Amós se terminaría el próximo viernes, si Dios lo permite. Pero bueno, antes de empezar, si me lo permiten, igual orar por el estudio. Amantísimo Dios y Padre Celestial, te damos infinitas gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das de estudiar tu palabra. Infinitas gracias, Señor, por el privilegio de poder enseñar tu palabra y te pido, Señor, de que sea tu Santo Espíritu el que enseñe, que no sea un hombre y que siempre nuestros corazones estén sensibles a escuchar tus palabras, Señor. Ayúdanos a entender tu revelación y todo esto te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Bueno, antes de todo, no sé si hay algunas preguntas pasadas, si no igual ya ahorita practicamos lo que vamos a estar practicando todos los viernes, que es el mapita, antes de empezar. Amor, me traes mi mochila, porfa, que se me olvidó el cargador. Pero no hay preguntas. No, ok, entonces vamos a practicar el mapa. Eso lo vamos a seguir practicando siempre. Gracias, mi amor. Ahí está bien. Entonces, igual si ustedes me dicen qué sería lo primero. Ok. Pues va, una bolita. Después de eso, un palito. ¿Qué más? Ok. Salchicha y luego. Ok, la curva. Perfecto. Y ahí ya hicimos el mapa de Israel. Y como ya saben, si quieren luego se le puede poner alguno que otro detalle, pero así básicamente eso es. Y lo voy a seguir repasando porque nos va a servir para otras cosas
que luego se estudien. Entonces, igual siempre recordar eso. Este es el mar de Galilea, este es el mar Muerto, este es el río Jordán, el mar Mediterráneo, lo que tenemos acá. En esta dirección vamos a tener a Egipto y bueno, aquí por ejemplo está, lo seguimos recordando, el Golfo Pérsico. En esta zona más o menos tenemos a Babilonia y por acá tenemos a Siria. Un poquito más arriba, obviamente las proporciones están un poquito cambiadas, pero más o menos así lo podríamos ubicar. Pero bueno, volvemos a Jonás. Igual, ahorita en Jonás vamos a recordar un poquito el mapa, porque Jonás es enviado a Nínive. Pero bueno, vamos a empezar el profeta Jonás. Una de las primeras cosas que hay que mencionar acerca del libro es de que muchos a lo largo de la historia han cuestionado el libro de Jonás como a lo mejor algún tipo de cuento o fantasía, y no sé si saben por qué ha sido cuestionado el libro de Jonás como si fuera un cuento, una historia fantasiosa. Claro, entonces es correcto, justamente esa es una de las razones por las cuales se cuestiona el libro de Jonás. Se cuestiona porque dicen, bueno, es que lo que relatan es técnicamente imposible. Una persona no puede sobrevivir en el viento, o sea, no puede sobrevivir si ha sido atrapado por un pez. Número uno. Y obviamente aquí hay dos cosas o dos problemas con este argumento en contra de Jonás. Número uno, el que dice esto es imposible, primero está negando la sobrenaturalidad de la revelación bíblica, número uno. Y número dos, aún naturalmente, o sea, aún de manera normal, es algo posible. De hecho, es interesante que esto haya ocurrido hace poquito antes de que empecemos con el libro de Jonás. Les quiero compartir un poquito acerca de la historia de Michael Packard. Michael Packard es un buzo de langostas de 56 años que fue tragado por una ballena jorobada y sobrevivió. Todo esto sucedió en Princeton, Massachusetts. Y bueno, ahí tenemos a Michael Packard. Obviamente ahorita no vamos a discutir si era un pez o una ballena, ya que la palabra se puede prestar para ambas cosas. Pero haya sido un pez o una ballena, el punto es, hace poquito surgió evidencia de que es algo posible. Entonces, cualquier tipo de detractor contra el libro de Jonás que diga, bueno, es que no es posible que haya sobrevivido, bueno, aquí hay evidencia. Y bueno, Michael Packard sobrevivió a ser tragado en este caso y de hecho nada más tuvo algunos rasguños, pero bueno, de hecho ahí en la publicación sale un poquito de información de él. Bueno, estaba a 45 pies de profundidad en el agua y nadando, bueno, es buzo de langostas, fue atrapado por la ballena y al tiempo, bueno, fue escupido por esta y sobrevivió. Entonces, empezamos aclarando de que el libro de Jonás no es un libro fantasioso, o sea, esto evidencia de que es algo posible, y aparte de que esto evidencia que es algo posible, independientemente, aunque esto no hubiera ocurrido, nosotros sabemos de que hay sobrenaturalidad en lo que Dios hace. Entonces, ni siquiera haría falta esto, pero aún esto evidencia más de que Jonás no es simplemente una historia fantasiosa. Ahora, el libro se divide en dos partes principales. Hay dos partes principales para el libro. Es muy fácil de dividir este libro, eso es lo bueno. Capítulo 1 y 2 y capítulo 3 y 4. Esas son las dos divisiones principales del libro. Entonces, con el libro de Jonás no hay mucho pierde en cuanto al bosquejo, en cuanto a la estructura. Capítulo 1, capítulo 2, podríamos hablar de lo que se conoce como la orden de Dios, o sea, Dios llama a Jonás y huye, y bueno, ya capítulo 3 y 4 lo que tenemos es ya Jonás predicando. Pero bueno, capítulo 1 y 2, Dios llama a Jonás, y Jonás va a huir, y obviamente el anuncio de Jonás es, levántate y ve a Nínive. Entonces vamos a leer aquí. Jonás 1, del 1 al 2, dice de la siguiente manera. Vino palabra de Jehová
a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Ahora, entonces, Dios va a llamar a Jonás. Nos vamos a dar cuenta de que algunos libros proféticos, cuando empiezan de esta misma manera. Vino palabra de Jehová a mí. Por lo general va a ser de esta manera. Y eso es lo que hace el profeta. El profeta va a dar un anunciamiento de parte de Dios, que es lo que ya hemos visto en todas las clases pasadas, que libros proféticos no necesariamente está hablando de cataclismos futuros, no. Mucho es una exhortación a Israel dentro de su contexto. Entonces, así empieza el libro y ubicándonos un poquito con el mapa que ya hicimos. ¿Alguien sabe Nínive de qué imperio es? Sí. Fue al inicio de los libros proféticos vamos a tener a ¿cómo? Sí, no. Tenemos al norte tenemos a los asirios. Voy a hacerme así. Bueno, al norte tenemos a los asirios, aquí está Israel, al norte los asirios y aquí tenemos a los babilonios. Entonces, Nínive en especial va a ser, bueno, es capital de los asirios, que son los que van a conquistar a Israel aproximadamente en el 722 antes de Cristo. Entonces, vamos a tratar de volver a hacerlo. Entonces, habíamos dicho de que la bolita, el palito, la salchicha, la curva, ándale, y ahí ya, ¿se dan cuenta? Ya con eso ya tenemos geografía bíblica. Ahora, aquí en esta zona de acá, que voy a como subrayar, por acá estaban los asirios, y como por acá estaban los babilonios. Acá es que tiene que ir a predicar Jonás. Digamos de que un poquito más arriba, hacia el este. Pero bueno, lo importante es que por acá teníamos a los asirios, aquí. Ahora, nosotros nos vamos a dar cuenta que él tiene que ir en esta dirección, pero va a ir a la dirección total y completamente contraria. Pero bueno, ahí vamos a seguir recordando el mapita que hemos practicado. A ver, ahí, Jonás, perfecto. Entonces vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Ahora, una vez más, ¿esto qué evidencia? Que Dios no solamente trataba con Israel. Dios también le va a mandar un profeta a los asirios. Entonces, esta concepción de que Dios tenía abandonado al resto de las naciones y que nunca tuvieron luz y que nunca tuvieron conocimiento de Dios, es equivocado. Y nos vamos a dar cuenta de que les va a hablar acerca de su pecado, arrepiéntanse por su pecado. Vamos a ver de que Jonás es echado fuera por la borda. ¿Por qué? Porque va a huir. Entonces dice, y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, que muchos concuerdan que es España. ¿No? Entonces España está muy hacia el oeste, estamos hablándonos ya al otro extremo, o al extremo oeste del continente europeo, y dice, y descendió a Jope. Jope es un puerto, o sea, un puerto de esta zona, aquí, en el mar Mediterráneo, y de ahí va a tomar el barco para ir a España. Y halló una nave que partía para Tarsis. Entonces, él tenía que irse para acá, pero más bien va a agarrar hacia acá, que es España, muy probablemente. Y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Ahora, hay algo muy importante. No tenemos mucha información acerca de Jonás en la Biblia, aparte del libro de Jonás propiamente, pero hay un pasaje que menciona a Jonás y es Segunda de Reyes, capítulo 14, verso 25. Eso no va a estar en las diapositivas, así que si alguien que está viendo la transmisión o que
la está viendo ya en la grabación, pues igual puede ir por su Biblia, le da pausa y va por su Biblia. Y Segunda de Reyes capítulo 14, verso 25 dice de la siguiente manera. Segunda de Reyes 14, 25 dice, hablando acerca de Jeroboam II, dice, él restauró los límites de Israel desde la entrada de Hamat hasta el mar del Arabá, conforme a la palabra de Jehová Dios de Israel, la cual él había hablado por su siervo Jonás, hijo de Amitai. Así empieza, de hecho, el libro de Jonás, que llamó a Jonás, hijo de Amitai, dice, profeta que fue de Gat-Efer. Entonces, Gat-Efer, y esto es muy importante para contextualizarnos un poquito en el libro de Jonás, recordemos este mapita que acabamos de hacer. Gat-Efer, si nosotros dividimos, bueno, Israel más o menos es esta zona que tenemos acá. Si lo dividimos a la mitad, para pensar en Reino del Sur, este sería el sur, obviamente es medio complicado de escribir con el mouse, pero bueno, este sería el sur, y esto que tenemos acá es el norte. Vamos a ver así, norte. Bueno, Gat-Efer es en esta zona de acá, que tenemos aquí, donde estoy dándole vueltecitas al mouse. Por ahí es. Entonces, una de las cosas que podemos concluir es que Jonás vivía en una de las zonas más cercanas de Israel al imperio asirio. Entonces, si nosotros estudiamos un poquito del contexto, nos vamos a dar cuenta de que siempre hubo fricciones entre esta parte norte de Israel y obviamente los pueblos vecinos y circundantes. Entonces es muy probable que Jonás conociera de primera mano todo el proceder asirio, que de hecho ya lo hemos mencionado. Ya hemos mencionado de que los asirios, de hecho en el libro de Amós son mencionados, de cómo a sus cautivos los llevaban con ganchos, los amarraban a los caballos y se los llevaban, abrían a las mujeres embarazadas, sacaban a los bebés y los estrellaban contra las paredes y mataban sin ningún tipo de piedad. Y Jonás, de todas las zonas de Israel, vivía en la zona de Israel más cercana a Asiria. Entonces, muy probablemente él conocía de primera mano esto. Y nos vamos a dar cuenta que Jonás odiaba a los asirios, eso es lo que vemos al final en el capítulo 4 de Jonás, vamos a llegar a eso, pero no sabemos, esto ya sería un poquito de especulación, pero no sabemos si a lo mejor en algún momento él pudo estar presente o cerca en alguno de los ataques o saqueos que los asirios pudieron haber hecho. Entonces, pensando en esto, imaginemos un poquito el drama, ¿no? Sabes que hay un pueblo perverso. Pensémoslo en nosotros que somos de Querétaro, ¿no? Piensen en algún otro estado, alguna ciudad cercana. Sí. No sé alguien que, no voy a decir nombres porque a lo mejor hay alguien que nos esté viendo de ahí, pero supongamos a alguien cercano de Querétaro, ¿no? Y se viene toda la gente de ese pueblo a Querétaro. Se viene toda la gente de ese pueblo a Querétaro, llegan armados, llegan a saquear los malls, llegan a violar a las mujeres, a matar a los hijos y a hacer un desastre en Querétaro. Obviamente la ciudad, ¿cómo está? La ciudad está enojada, la ciudad está molesta con ese otro país vecino. Y resulta que palabra del Señor viene a ti y te dice, ve a predicarles el Evangelio. A los que sabes que hace mucho destruyeron la colonia en donde vivías, maltrataron a la vecina, mataron al hijo de la otra vecina y violaron a algunas mujeres. Y Dios te dice, ve y predícales el Evangelio. ¿Es difícil o no es difícil? Ahora, no sabemos si específicamente es el caso de Jonás. Lo que sí sabemos es de que siempre hubo mucha fricción entre esta zona norte y los países y los pueblos circundantes. Entonces, y evidentemente Jonás conocía de primera mano la atrocidad y la maldad de los asirios. No sabemos si como tal Jonás lo experimentó,
pero sí conocía muy bien a los asirios, y es probable que haya sido el caso. Dice, pero Jehová ahora, entonces Jonás quiere irse a Tarsis, Jonás está huyendo del llamado que Dios le hace, y le dice, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que partiría la nave. Y para que esto ocurra, las olas debieron haber sido inmensas, de muchos metros de altura, la gran tormenta, a tal punto que se creía que la nave se iba a partir. Y el versículo 7 dice, y dijeron cada uno a su compañero, venid y echemos suertes, para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Jonás se había ido a dormir. Esto ya lo sabemos, han escuchado a lo mejor muchas veces esta historia, y resulta que la suerte cae en Jonás. Echar suertes era algo muy común en la antigüedad. De hecho, nos vamos a dar cuenta de que Dios también utiliza algo parecido para confirmar su voluntad. Por ejemplo, el Urim y el Tumim de alguna manera era una forma también de saber qué es lo que había o cuál era la voluntad de Dios en cuanto a ciertas cosas. O por ejemplo, cuando se echan suertes para saber por quién se había perdido la batalla contra Jai, que es la batalla que sucede después de Jericó. Sabemos que después de Jericó hay otra batalla y bueno, ahí sale el pecado de Acán, ¿no? Entonces, el echar suertes era una forma también común en la antigüedad de, como de alguna manera, confirmar la voluntad de Dios. En este caso, estos no eran adoradores del Dios verdadero, eran adoradores de dioses paganos, porque de hecho le dicen a Jonás, pide por tu Dios. O sea, nosotros estamos pidiendo por los nuestros, tú pide por los tuyos. Y hay algo muy interesante que, bueno, cuando lleguemos al verso 16 vamos a ver. La suerte cae sobre Jonás. Y, bueno, aquí no lo ponemos en las diapositivas, pero igual lo voy a leer. Dice, entonces le dijeron ellos, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal, qué oficio tienes y de dónde vienes, cuál es tu tierra y de qué pueblo eres. Y él respondió, soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Entonces, no sabemos específicamente mucho acerca de estos hombres, pero lo que sí nos damos cuenta es de que algo sabían de Jehová. Algo sabían de Jehová, y que cuando saben que Jonás estaba huyendo de la presencia de Jehová, dice la Escritura, temieron en gran manera. Y de hecho, quiero que notemos este detalle porque hay algo interesante en el verso 16. Y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Él les respondió, tomadme y echadme en el mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre nosotros. Ahora, note cómo somos. Jonás sabe que esta tempestad ha venido porque él ha desobedecido a Jehová. Él sabía o no sabía que iba a haber consecuencias por huir de Jehová, pero aún así huye. Ahora, esto no está muy alejado a nuestra realidad. Nosotros solemos ser así como Jonás. O sea, como que Dios dice, ve para allá, y uno dice, no, espérate, yo voy para acá. Vete para Nínive, no, yo prefiero irme para Tarsis. Y es más cuando son temas como los temas que posiblemente le tocan a Jonás. O sea, Jonás tenía un odio, un aborrecimiento profundo por los asirios. Y algo que decía un profesor es de que prueba no superada es prueba repetida. Entonces uno dice, bueno, es que tal persona me cuesta, me choca, te la vas a seguir encontrando. Porque prueba no superada es prueba repetida. Y en el caso de Jonás, no, yo odio a los asirios, los aborrezco, son gente malvada, perversa, no te preocupes, les vas a ir a predicar, que se arrepientan para que entonces ellos también conozcan la gracia de Dios. Y creo que muestra un poco cómo trata Dios con nosotros y cómo Jonás, sabiendo que podían venir consecuencias, él va a persistir. Entonces él dice, bueno, échenme al mar, ¿no? Y aquellos hombres
trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Es como de, bueno, Jonás, vamos a tratar de echarle ganas, no te queremos echar al mar todavía, pero obviamente no pueden luchar contra Dios, sabemos de que esto es algo de parte de Dios. Entonces clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Ahora, eso es lo que yo quiero que notemos del libro de Jonás. Por una vez más, esta concepción que se ha hecho de que en el Antiguo Testamento Dios solamente trataba con Israel y el resto del mundo lo tenía abandonado. Jonás es llamado a predicar a un pueblo no judío, a los ninivitas, a un pueblo malvado, perverso y necesitado de la gracia de Dios. Ahora, en medio de su desobediencia, porque él había desobedecido, él está yendo hacia Tarsis, va con unos hombres que son paganos, y tal parece que Dios va a utilizar esta circunstancia de desobediencia de Jonás, no solamente para tratar en el carácter de Jonás, sino que para en medio de toda esta, ahora sí que todo lo que está tratando Dios con Jonás, para que en medio de todas estas circunstancias también estos varones, que no sabemos mucho de ellos, lleguen a conocer algo del Dios verdadero, Jehová. Y dice, y tomaron a Jonás, ahora sí en las diapositivas dice, y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor, y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor. Y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Una vez más, no sabemos hasta qué punto estos hombres llegaron a conocer a Jehová. El pasaje no nos dice más acerca de ellos, no sabemos qué pasó después con ellos, pero Dios va a utilizar estas circunstancias de desobediencia de Jonás una vez más, para que hombres que parece ser no son judíos, o por lo menos parece ser que son paganos porque le dicen a Jonás, ora por tu Dios, conozcan a Jehová. Dice, y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Y aquí ya es donde empieza el relato del gran pez. Dice, pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Y en el Nuevo Testamento este acontecimiento es utilizado por el Señor Jesús para hablar de lo que iba a pasar con él. Así como Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así el Hijo del Hombre, bueno, al tercer día iba a resucitar. Y nos vamos a dar cuenta que en el capítulo 2 nos va a hablar el texto de que Jonás clama desde el Seol. Entonces ahí hay un misterio, pero bueno, ahorita vamos a llegar a ello, ¿no? Entonces vamos a encontrar que Jonás capítulo 2, que es la segunda parte de esta primera división, que es Jonás huyendo de la orden de Jehová, va a orar desde el vientre del pez, el vientre del gran pez. Y dice de la siguiente manera, entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Sheol clamé y mi voz oíste. Ahora, aquí hay 2 posibles interpretaciones para esto que está diciendo Jonás del Sheol. Porque el Sheol, ¿qué es el Sheol? Es el lugar de los muertos. ¿Okay? Cuando Abraham dice, por ejemplo, Jacob dice, haréis descender mis canas con dolor al Seol o Sheol. Entonces es el lugar de los muertos. Entonces algunos dicen, tal parece ser que Jonás sí murió y probablemente Dios lo resucitó. No sabemos, muy probablemente también es una figura de dicción, un lenguaje figurado para hablar de que él estaba en las profundidades, porque el pez había ido a las profundidades o por lo menos estaba en lo más oscuro. Entonces murió Jonás, no sabemos, puede ser una figura de dicción. Independientemente de eso, es utilizado
este momento en las Escrituras para hacer referencia de manera tipológica, o sea, apuntando a lo que Cristo iba a hacer, porque Él también iba por 3 días, iba a morir y bueno, el tercer día iba a resucitar. En tierra seca de nuevo. Ahora vamos a leer toda la oración porque aquí no la tengo. Dice: me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: desechado soy delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó en mi cabeza, descendí a los cimientos de los montes, o sea, a lo más profundo de los mares. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre, mas tú sacaste mi vida de la sepultura. Por eso algunos creen que más bien haya muerto, pero también puede ser lenguaje figurado, poético, como en otras partes. Oh Jehová, Dios mío, cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Y nótese bien lo que dice Jonás, o sea, ya en el momento más desesperado de él, de su vida, dice, los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Y Dios va a estar tratando con Jonás. Ahora, nótese la forma tan fuerte con la cual Dios va a trabajar en el carácter de Jonás. No hay hijo de Dios que se puede escapar del hecho de que Dios trabaje en su carácter. Y de que Dios trabaje en nuestro carácter a veces va a ser doloroso y nos va a costar, pero no hay hijo de Dios que se escape de eso. Y Dios le va a enseñar a Jonás misericordia. Esa es una de las cosas que vamos a ver que le va a enseñar ya cuando lleguemos al capítulo 4, pero le va a enseñar misericordia, a tal punto de que estuvo al borde de la muerte, si es que no murió, estuvo al borde de la muerte para que tuviera que aprender esto. Y en medio de esa situación de angustia, verso 9, verso 10 dice: mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí, la salvación es de Jehová. Y cuando Jonás reconoce esto, entiende esto, y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Y este es el final de la primera división del libro de Jonás, los primeros capítulos 1 y 2. Se evidencia que Dios está trabajando en el carácter de Jonás, como puede así de esa misma manera trabajar en nuestro carácter cuando no obedecemos a lo que Él ya ha marcado. Y segunda división, a ver cómo vamos de tiempo, capítulo 3 y capítulo 4, vamos a ver la renovación de la orden de Dios, o sea, Dios le vuelve a decir a Jonás, ve a Nínive, dice, Dios llama nuevamente, Jonás predica y Nínive se arrepiente. Entonces, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, ya en tierra, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Ahora, en todo este tema del pez hay algo muy interesante, porque yo no sé si ustedes saben cuál es el dios de los ninivitas. Es el dios Dagón. Y el dios Dagón es un dios medio pez. Entonces hay también un elemento cultural en todo esto. El pez se lo lleva, lo escupe y bueno, va a predicar a Nínive, que de hecho tenían un dios mitad pez. Dice, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Un día de camino, estamos hablando, por lo menos en el contexto neotestamentario, un día de camino es aproximadamente 30 kilómetros. Aproximadamente esas distancias podían variar, pero 3 días de camino estaríamos hablando a lo mejor 90 kilómetros. Entonces,
esta es otra razón por la cual algunos escolares rechazan también el libro de Jonás, porque dicen, bueno, es que en esos tiempos de la historia no podía existir una ciudad de 90 kilómetros. De hecho, una ciudad de 90 kilómetros hoy en día sigue siendo una ciudad increíblemente inmensa. Pero ya hemos visto, ¿no?, de que la Biblia tiene mucha veracidad histórica. Dice, y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios. Ahora, nótese que Dios ya había tratado con Jonás. Dios ya le había mostrado, tienes que obedecer. Ahora, aun cuando Jonás predica, yo no sé si a lo mejor solo es percepción mía, pero pareciera como que lo hace hasta de mala gana, ¿no? O sea, como de, bueno, de aquí a 40 días Nínive va a ser destruida. O sea, ni siquiera se ve ahí bueno, arrepiéntanse, el Señor puede extender su misericordia con ustedes. No. Jonás simplemente va a decir, de aquí a 40 días la ciudad va a ser destruida. Y es que vamos a darnos cuenta que aún con todo esto, Jonás sigue teniendo este problema en su corazón, que creo que nos ha pasado. Dios trata con nosotros, decimos, sí, Señor, ya aprendí. Y al tiempo que resulta, bueno, en realidad no había aprendido, ¿no?, lo que tenía que aprender. Y por eso sucede lo que sucede en el capítulo 4. Dice, y los hombres de Nínive creyeron a Dios. Ahora, con todo eso, aún así los ninivitas van a creer a Dios. O sea, aún con su predicación que parece de mala gana, los ninivitas van a creer a Dios. Y dice, y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Ahora, hay algo ahí en ese capítulo, no lo puse en las diapositivas, pero lo voy a leer. Dice, y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. Entonces vemos un arrepentimiento aún hasta este punto, ¿no? Se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres, nótese, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales y clamen a Dios fuertemente y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus caminos. O sea, ¿conocían los ninivitas que había pecado en ellos? Sí, por supuesto. Y nótese que el arrepentimiento llega a tal punto que se ordena aún que los animales sean parte de este arrepentimiento y dice, ¿quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Y verso 10 dice, y vio Dios lo que hicieron, vio su arrepentimiento, que se convirtieron de su mal camino, esto nos habla de un arrepentimiento, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Ahora, aquí hay un detalle cuando dice de que Dios se arrepintió, o sea, ¿se arrepiente Dios? Nosotros sabemos que no se arrepiente Dios. Esto es muy probablemente no es muy probablemente, es un antropomorfismo o un antropopatismo, siendo más específicos. Es una forma de expresar que Dios ya no va a hacer juicio contra ellos. Es una forma también de explicar como un sentimiento, pero desde una perspectiva humana, pero sabemos de que Dios no se arrepiente, sino que Él ya había determinado perdonarlos a raíz de su arrepentimiento. Ahora, notemos que en Números 23:19 dice algo muy parecido. No dice algo muy parecido, dice más bien lo contrario. Dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Por supuesto que sí. Entonces, esto es un antropomorfismo. Rápidamente, sé que muchos de ustedes ya han visto acerca de eso. Es una figura de dicción en la que se le atribuye a Dios características humanas para poder transmitir de forma comprensible, pero a veces muy limitada, conceptos de Dios.
como cuando dice que Moisés iba a ver las espaldas de Dios, ¿no? O sea, Dios tiene espalda, qué tan grande es su espalda, pues no sabemos, ¿no? Simplemente está tratando de transmitir una idea, y más específicamente es un antropopatismo, o sea, es la atribución de emociones humanas o la adscripción de sentimientos humanos o pasiones a un ser no humano, o sea, una deidad. Entonces, Dios ya no va a hacer juicio contra los ninivitas, aunque tal parece ser que la generación que sigue de los ninivitas, no esta, sino la que sigue, va a volver a andar en su mal camino, porque las generaciones que siguen son las que van a hacer saqueo contra Israel. Ahora, capítulo 4, ya vamos a llegar al final, dice, pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? O sea, desde antes de salir, ¿no es lo que decía él? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. O sea, notemos hasta qué punto puede llegar la dureza del corazón de Jonás, pero una vez más, eso no es muy apartado a nuestra realidad, porque nosotros somos así también. Y tenemos miedo en ese sentido de que prueba no pasada es prueba repetida. Así que si hay algo en lo cual Dios a lo mejor ya está tratando con nosotros desde hace un tiempo, no hemos obedecido, no hemos escuchado, tengamos la seguridad de que Dios va a tratar con nosotros. Entonces, Jonás no quería el arrepentimiento de Nínive. Ahora, nótese lo que dice, por eso me apresuré a ir a Tarsis, porque yo sabía que tú eres Dios clemente y piadoso. O sea, yo sé que tú eres un Dios piadoso, tardo en enojarte, y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. ¿Alguien sabe en dónde aparece eso? De hecho, ya lo hemos mencionado. Porque eso es una referencia al antiguo, bueno, al Pentateuco, de hecho. Es una referencia al Pentateuco. ¿Ah? Que no tendrá por inocente al culpable. Sí, también hay. Sí, sí. Es Éxodo capítulo 34, verso 6. Si podemos ir ahí. Éxodo 34, 6. Ahora, qué curioso que Jonás no se enojaría que hubiera misericordia para él, pero sí se enojó que hubiera misericordia para otros, ¿no? Y Jonás conoce el carácter de Dios porque Dios mismo ha dado a conocer su carácter. Éxodo 34, verso 6 dice, esto es cuando se supone que Moisés va a ver las espaldas de Dios. Dice, y pasando Jehová por delante de él, proclamó. ¿Quién proclamó? Jehová proclamó de sí mismo. Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Y ya luego verso 7 dice que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y de que en ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Entonces, esto que tenemos aquí es una declaración del carácter de Dios, y ese carácter lo vamos a ver a lo largo de todas las Escrituras, y es el carácter que también vemos en Cristo Jesús. Por eso dice Juan, vimos su gloria. Y de lo que va a decir de Jesús y de su gloria es algo muy parecido a lo que encontramos en Éxodo 34, 6. Entonces estamos en Jonás. Ya me quedé aquí, ok. Estamos en Jonás. Y Jonás se siente apesadumbrado por lo que acaba de pasar. Dice, ahora pues Jehová, te ruego que me quites la vida. Ahora, qué necio. Y nosotros también podemos ser así de necios. Cuando estaba al punto de morir, ¿qué dijo? Sálvame. Ahora que ya tiene vida, ¿qué dice? Mátame. Ahora, si se hubiera muerto estando en el vientre del pez, no hubiera ido a predicar. Pero estando en la dificultad ahí, Señor, ayúdame. Ya estando fuera, no, mejor mátame. Así somos nosotros también.
Somos como Jonás. O sea, cuando estamos en la necesidad, Señor, ya aprendí la lección, Dios hace algo con nosotros, Dios nos rescata, nos libra y luego vuelve la mula al trigo, ¿no? Verso 4, verso 5, y Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Ahora, nótese cómo Dios tiene esa paciencia con Jonás, como cuando te está hablando tu mamá así bien tranquila, ¿no? Oye, ¿haces tú bien en enojarte tanto, hijo? Dice, y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. O sea, se sentó a ver, nótese, Jonás sale, se sienta delante de la ciudad a ver si a lo mejor y si les cae algo de fuego a los ninivitas. ¿Cómo? Sí, está de espectador para ver si a lo mejor Dios se apiada de Jonás y destruye a los ninivitas, que no hubiera sido piedad de eso en realidad, pero bueno, y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad y se hizo ahí una enramada y bueno, se sentó debajo de ella sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. Entonces, Dios sabe lo que hay en el corazón de Jonás. No es como que Dios no entienda el odio que Jonás siente por los ninivitas. El detalle está en que más enojado debería estar Dios que Jonás, porque es en contra de Dios que han pecado los ninivitas, pero aún así Dios le va a enseñar una lección a Jonás. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás, para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Entonces, Dios primero levanta algo como para aliviar de alguna manera el malestar de Jonás. Pero al venir el alba del siguiente día, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Una vez más, se pudo haber muerto, pero no quiso. Entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por una calabacera? Y él respondió, mucho me enojo hasta la muerte. Ahora, y dijo Jehová, tuviste tú lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció, y no tendré yo piedad de Nínive. O sea, porque el hombre es creación de Dios. Jonás no trabajó por esa calabacera, pero aquí Dios está salvando lo que él ha hecho. Tuviste tú lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció, y no tendré yo piedad de Nínive. Y nótese algo interesante aquí, dice, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas, que esto es muchísimo para la época antigua, que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Muchos creen que estas 120,000 personas muy probablemente son bebés, por lo que dice de que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, o que son niños pequeños. No lo podemos afirmar con tanta seguridad. El punto es de que Dios sintió misericordia por Nínive y dice, y muchos animales. De hecho, son los que también se incluyeron en el ayuno. Así que vamos a ver Dios cómo también tiene una intencionalidad de cuidar su creación, y cuando Dios vuelva, no solamente a nosotros nos va a transformar, sino que a su creación, entiéndase, toda su creación va a ser renovada. Porque Dios ha mostrado no solamente su amor para con nosotros, sino también con la creación, en el sentido de que la creación misma será rescatada cuando Cristo vuelva. Por eso se va a hablar de cielos nuevos, tierra nueva, etc. Jonás narra cómo Dios con su poder soberano le mostró al profeta su gran compasión por los hombres perdidos en sus pecados y su deseo de que la salvación estuviera al alcance de todos los hombres, tanto judíos como gentiles. No solo judíos se podían salvar en el Antiguo Testamento, también gentiles. Dios nunca se quedó sin testimonio.
Debemos sentir compasión por los perdidos y estar dispuestos a proclamar el Evangelio a todos los hombres con la esperanza de que algunos lleguen a arrepentirse y se salven. Ahora, en el caso de Jonás, tuvo que predicarle a los que odiaba. Y una vez más, prueba no pasada es prueba repetida. Y posteriormente veríamos el libro de Amós, pero yo no sé si hasta este punto hay preguntas, hay dudas, hay quejas, sugerencias, no, ¿es cierto? Ok, voy a resetear esto por si lo vuelvo a ocupar. No me está respondiendo. Bueno, vamos a cerrar aquí. Si no hay dudas, seguimos con Amós. Ya se trabó la compu. Vamos a ver si desconectamos. Ahí está. Volvemos a conectar. Y ahí está. Perfecto. ¿Qué hora es? Ya una hora. Bueno, vamos a ver nada más el inicio del libro de Amós. ¿Se aguantan o un break? Sí, seguros, bueno. El libro de Amós. Personalmente es uno de mis favoritos. De hecho, antes no lo conocía mucho este libro hasta que tuve que por primera vez preparar un material para libros proféticos y después de eso me volví fan de Amós. Y bueno, voy a tratar de mostrarles por qué. Porque su forma de predicar es muy, muy interesante. Bueno, en realidad no es Amós el que está predicando, Dios le está dando el mensaje a Amós, pero eso que encontramos ahí, la verdad me parece muy interesante la técnica que va a utilizar para hablar en contra de Israel. Entonces, hemos terminado esta primera parte, esta primera división, que es la de la izquierda, ¿okay? La de la izquierda, Abdías, Joel y Jonás. Ya hemos visto Abdías, Joel y Jonás, ya ha quedado, creo yo, más que claro, que el mensaje profético es una exhortación al pueblo a arrepentirse de sus pecados, a arrepentirse de sus mal caminos, y estos elementos que vamos a encontrar en los libros proféticos son los que va a ocupar el autor de Apocalipsis para entonces dar también su mensaje en Apocalipsis, que nos vamos a dar cuenta que sigue siendo también un llamado al arrepentimiento. ¿Cómo empieza Apocalipsis? Un mensaje a las iglesias. ¿Y qué les dice a las iglesias? Están mal en esto, están mal aquello, están mal, arrepiéntanse. Entonces, nótese que el mensaje profético sigue teniendo este llamado al arrepentimiento. Por eso me interesa que veamos esto, porque a veces, una vez más, la profecía ha sido a veces mal enfocada. Y ahora vamos a esta otra división, donde vamos a ver a Amós, Oseas, Isaías y Miqueas, que están dentro del periodo de tiempo entre los 760 y 680 a.C., y en este periodo de tiempo es de que va a venir también el cautiverio asirio, o sea, los asirios destruyendo al reino del norte, que una vez más, por algo así más o menos Jonás no les quería predicar, porque los asirios siempre tuvieron mucha fricción contra la zona norte, o sea, con Israel, y eso es lo que va a ocurrir ya en el 722 a.C. Ahora, aquí en este periodo de tiempo ya por lo menos han pasado 150, 200 años de mensaje profético y el pueblo no ha escuchado. Y parte de ese mensaje profético va a ser Amós. Amós va a predicar contra Israel. Entonces, simplemente recordando un poquito la geografía, lo que tenemos ahí en amarillo es Israel. Las rayitas continuas vendría a ser la división del reino, eso es lo que hemos estado viendo en el mapita, y en el 722 van a ser llevados cautivos a Asiria, que es en donde dibujamos en el mapa. Entonces, una vez más, lo que hizo Jonás fue irse más bien hacia el otro lado. De hecho, a ver, bueno, aquí se nota, ¿no? El mar Mediterráneo, por ahí va a llegar hasta España. Y 586 va a ser la tercera deportación a Babilonia, pero eso ya lo vamos a ver con el siguiente grupo de profetas.
Entonces tiene que ver con eso y Amós y Oseas van a predicar a la parte norte. Ahora, no es que Amós y Oseas solamente van a predicar a la parte norte, o sea, a Israel, sino que su mensaje profético va a ser más enfatizados en ellos, aunque nos vamos a dar cuenta que van a mencionar también a otros pueblos, en especial a Amós. Entonces, ¿cuál es el mensaje de Amós y de Oseas? Si ustedes perseveran en su pecado, van a irse cautivos con los asirios. Ese es el mensaje, básicamente, y recalcamos que esto es un cumplimiento de Deuteronomio capítulo 28 y Levítico capítulo 26. Si perseveras en tu pecado, te vienen estas maldiciones. Si obedeces, vienen estas bendiciones. Entonces, Amós y Oseas van a predicar a Israel y les van a decir, este es el juicio que viene de Dios si ustedes no se arrepienten. Y Isaías y Miqueas ya vimos que van a decirle a Judá, si ustedes no se arrepienten, lo mismo que les pasó a los israelitas, les va a pasar también a ustedes. Eso es lo que les dice. Ahora, entramos en el libro de Amós, propiamente. Y bueno, no sé si en el contexto hay alguna pregunta, duda. Okay. Las palabras de Amós, dice, que fue uno de los pastores de Tecoa, que profetizó acerca de Israel en días de Usías, rey de Judá. Entonces, una de las cosas que vamos a ver, solo empezando el libro, es que Amós no es del norte, Amós es del sur. Entonces, un profeta del sur va a ir a predicar al norte. Ahora, eso es algo peligroso. ¿Por qué es algo peligroso? Israel y Judá, ¿cómo se llevaban? Mal, se llevaban pésimo. Entonces, humanamente hablando, ¿quién podría ser el mejor para hablarle a su pueblo? No, pues uno diría, pues uno de ahí no, pero te vine a predicar el que te cae mal. O sea, está media complicada la cosa. Bueno, Amós, que es profeta de Judá, está en la zona de Judá, región del sur, en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, 2 años antes del terremoto. Bueno, él es el que va a ir a predicar. Ahora, como siempre, datos generales acerca del libro, muy importante siempre. Amós significa carga o el que lleva la carga. Eso es lo que significa el nombre de Amós. Carga o el que lleva la carga. Fecha aproximada, es probable que su mensaje haya sido en el 760 antes de Cristo. Estamos hablando de 40 años aproximadamente, 38 años aproximadamente, antes de que Israel sea llevado cautivo. Okay, así que digamos de que entre Amós y el cautiverio pasó aproximadamente una generación, que una generación vendría a ser unos 40 años aproximadamente en este tiempo. Ahora, esto lo sabemos por los reyes que menciona y la referencia al terremoto. ¿Okay? Esto es lo que nos ayuda a ubicarnos en la fecha aproximada, porque va a mencionar un terremoto, va a mencionar a Usías y va a mencionar a Jeroboam. Ahora, Amós va a confrontar a Israel, no solo va a mencionar a Israel, pero va a confrontar a Israel con su pecado. Y leemos lo que dice Zacarías 14:5, dice, y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal, huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá. Entonces sabemos de que hay un terremoto en tiempos de Usías, rey de Judá, dice, y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos los santos. Entonces Zacarías también hace referencia a este periodo de tiempo, y aquí hay un pequeño cuadro que yo creo que no se va, o sí se ve, más o menos, no tanto, ¿verdad? Igual cuando se les pase los PDFs, bueno, ahí lo van a poder ver un poquito mejor. Ahí están las cronologías. En la parte izquierda tenemos a los reyes de Judá, y en la parte derecha tenemos a los reyes de Israel. Y de hecho es más o menos como una cronología, y ahí va mostrando quiénes eran los contemporáneos, a qué reyes les predicaron estos profetas. Entonces, Jonás y Amós los encontramos más o menos por aquí. 793, 753, ahí tenemos a
Jeroboam. Entonces vamos a pintar aquí, estamos en este periodo de tiempo aproximadamente. Entonces por eso lo ubicamos más o menos en el 760 aproximadamente. Y bueno, menciona a Usías, que si nos damos cuenta, Usías también va a estar reinando entre el 790 y el 739 aproximadamente antes de Cristo. Entonces digamos de que en ese periodo de tiempo. Tecoa se encontraba acá, al sur de Jerusalén. Era pastor de Tecoa, dice el texto. Dice, bueno, cuando el texto dice que Amós era un pastor, suele ser utilizado para decir que era muy probablemente, se suele utilizar para hacer referencia a que probablemente Amós era alguien pobre. Algunos estudiosos discrepan diciendo que la palabra que se utiliza en el original hace referencia a alguien que cuida no solo de ovejas, sino de ganado vacuno. Y el que es poseedor de dicho ganado, esto haría de Amós una persona relativamente acomodada. De hecho, la palabra pastores en el primer versículo del capítulo 1 es diferente a la del verso 2. Entonces, algunos dicen, bueno, el hecho de que sea pastor es probablemente que sea una persona de no muchos recursos. Y otros dicen, bueno, si era también, tenía ganado vacuno, entonces a lo mejor si era alguien acomodado. Independientemente de eso, si era una cosa o la otra, creo que lo más difícil de su labor como profeta es lo que hemos dicho. Él es un profeta del sur y él va a tener que ir a predicar al norte. Y una vez más, digamos de que humanamente hablando, a lo mejor dentro de nuestra concepción, sería el menos indicado para ir a predicar. Es como, por ejemplo, en tiempos de Jesús, que un samaritano le fuera a predicar a un judío, ¿qué van a decir? O sea, ¿tú qué me vas a venir a enseñar? Los samaritanos son paganos, son perversos, son idólatras. ¿Ustedes nos van a enseñar a nosotros a adorar al Dios verdadero? Y Judá, y alguien de Judá yéndole a predicar a alguien de Israel, digamos de que es lo mismo, el mismo problema. Entonces tenemos esta división, parte del norte, eso es lo que correspondería aproximadamente al periodo al territorio de Israel, y el territorio de Judá. Entonces Amós va a ir de aquí hacia el norte y va a dar su mensaje profético, y es interesante cómo Dios selecciona las cosas, o sea, fuera de lo que nosotros haríamos, a lo mejor normalmente. Y, no pasa... Ahí está. Dice, Jehová rugirá desde Sión. Esto pareciera no políticamente correcto, nótese. Jehová rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén. Y los campos de los pastores se enlutarán y se secará la cumbre del Carmelo. Ahora, ¿cuán políticamente correcto es decir esto si va a predicar al norte? Sión es una referencia a Jerusalén. Jerusalén es obviamente la capital del reino del sur, y les va a predicar a los del norte. Recordemos que los del norte van a hacer su propio culto a Jehová y a otros ídolos, y van a hacer ellos su propio lugar de adoración al Señor. Ellos tenían a Betel. Ahora, si él quisiera congraciarse, o sea, ser políticamente correcto, no podría decir, Dios te manda a decir desde Betel. Ahora, si les dice, Dios va a rugir desde Sión, ¿qué es lo que les está recordando a los del norte? Claro, entonces, no es desde su lugar que Dios va a hablar, es desde Judá. O sea, ¿cuán políticamente correcto es eso? O por lo menos no sería una técnica persuasiva para convencerlos, pero Amós va a decir lo que es correcto. Dios va a rugir desde Sión, va a dar su palabra, el lugar que él había establecido para morar, y les va a decir, desde ahí Dios les va a dar un mensaje. Ahora, después de que dice esto, que a lo mejor podría sonar no tan políticamente correcto, va a hacer algo muy interesante. Desde los capítulos, en el capítulo 1 y en el capítulo 2, y esto tiene que ver con la forma en la cual Amós va a ir haciendo un zoom, va a hablar acerca de otros pueblos hasta llegar a Israel.
O sea, le va a predicar a Israel, pero primero no va a hablar de Israel, va a hablar de otros pueblos. Va a decir 8 profecías, y la forma en la cual Amós va a estar dando estas profecías va a ser por 3 pecados y por el cuarto. Segunda de Samuel 12, del 1 al 3 dice, Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo, había 2 hombres en una ciudad. Ahora uno dice, ¿qué tiene que ver esto con Amós? Vamos a ver cuál es la técnica que va a ocupar Amós. Es algo parecido a lo que hace Natán. Jehová envió a Natán a David, dice, viniendo a él le dijo, había 2 hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. ¿Alguien sabe cuándo le dice Natán esto, cuándo le dice esto Natán a David? Exactamente. Entonces, David pecó con Betsabé. Natán era profeta. Independientemente que Natán fuera profeta, si David quería, podía mandar a matar a Natán. Pero la forma en la cual Natán le va a enseñar a David es, primero va a hacer que David se sienta un poquito como empático, ¿no? Identificado. Dice, el rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, durmiendo en su seno, y la tenía como una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, vive Jehová. Ahora, este es un tipo de inicio de juramento. Nótese que cuando las personas del Antiguo Testamento juraban, una de las cosas que decían es, vive Jehová. Dice, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. O sea, es como decir, juro que el que tal, o sea, que el que hizo esto merece morir. Y Natán luego le dice, y bueno, sigue hablando David, dice, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Ahora, David dijo que el que tal hizo merece pagar. Y dice, vive Jehová, que el que tal hizo merece pagar. Ahora, David va a pagar por lo que hizo. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Yo te ungí por rey sobre Israel. O sea, esto es algo que ocurre muchas veces en el mensaje profético. Dios, una de las cosas que hace cuando habla con su pueblo es, les recuerda cómo Dios ha sido benevolente con ellos y misericordioso. Y Dios les va a recordar, yo fui bueno contigo y tú pagaste mal. Algo así también va a ser con Israel y con Judá. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu Señor y las mujeres de tu Señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más, que no fue poco. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Parece que, Urías muere atacando una ciudad amonita, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Entonces, primero lo que hace Natán es que David se sienta identificado, y después de que se siente identificado es, tú eres el culpable. Amós va a hacer algo parecido. Primero, Amós va a hacer que los israelitas, los del norte, se sientan identificados con el mensaje de Amós. Porque Amós no va a empezar hablando en contra de los israelitas. Amós va a empezar hablando en contra
de los enemigos de los israelitas. Entonces, lo que va a hacer es, por ejemplo, aquí tenemos a Israel, esta es la zona de Israel, y lo primero que va a hacer es hablar en contra de Damasco, va a hablar en contra de Gaza, va a hablar en contra de Tiro, va a hablar en contra de Edom, de Amón, Moab y de Judá. Entonces, digamos de que en cada mensaje profético, cuando Dios dice por 3 pecados y por el cuarto, de alguna manera nos podríamos imaginar a los israelitas diciendo, bien, bien por el juicio de Jehová que va a destruir a nuestros enemigos. Justo Jehová que va a destruir a nuestros enemigos. Y luego, pero tú también, Israel, eres culpable. Entonces, de alguna manera va siendo como un zoom. Nótese que primero, o sea, todos los círculos rojos, de alguna manera muestran la zona a la cual primero va a ir el mensaje profético, y después que habló de toditos los que estaban a su alrededor, de toditos sus enemigos, bueno, pero tú vas a recibir el juicio de Dios porque tú has pecado. Esa es la forma en la cual Amós les va a predicar, por eso me encanta cómo va a ser el mensaje profético en Amós, porque hace esto mismo, es como el pueblo ya se está identificando con el problema, más bien con el mensaje profético, y cuando podríamos decir de que ya hay total y completa empatía con el mensaje profético que traemos, es ustedes también van a pagar, porque son todos los que están alrededor, todos sus enemigos. Entonces, primero, capítulo 1, el capítulo 2, eso es lo que vamos a encontrar, 8 profecías, por 3 pecados y por el cuarto. Esto es una forma de decir, su pecado ha llegado hasta el colmo, por 3 y por el cuarto, y dice de la siguiente manera, así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Damasco, o sea, primero empieza hablando en contra de Damasco, zona norte, ya dijimos de que el norte tenía tensión militar siempre con todos estos países, pueblos circundantes, dice, no revocaré su castigo, porque trillaron a Galaad con trillos de hierro. Galaad, ¿qué es? Es la zona norte de Israel. Es como de Dios, o sea, viene este de Judá, del reino del sur, les va a predicar a los de Israel. Y yo me imagino a los de Israel, oye, ¿y este del sur qué viene a hacer aquí con nosotros? No, este es el mensaje de Dios. ¿Se acuerdan de los de Damasco? Bueno, por lo que le han hecho a Galaad, ellos van a pagar, y los de Israel es como de, perfecto, ellos van a pagar por cómo atacaron a nuestra gente. Recordemos que Jonás era de Gat-Efer, ¿y a quién no quería? A los ninivitas. Entonces, una vez más, esto de alguna manera recalca o muestra que siempre hubo esta tensión militar entre estos países o pueblos circundantes a Israel. Va a venir juicio, no revocaré su castigo, o sea, a como sea, va a venir castigo contra ellos porque trillaron a Galaad con trillos de hierro. Prenderé fuego en la casa de Hazael y consumirá los palacios de Ben-Hadad y quebraré los cerrojos de Damasco y destruiré a los moradores del valle de Abén y los gobernadores de Bet-Eden y el pueblo de Siria será transportado a Kir, dice Jehová. Entonces, Dios va a decir primeramente qué fue lo que hicieron. Después de decir qué fue lo que hicieron, les va a decir un castigo. Y vamos a darnos cuenta que ese castigo se hace efectivo siempre. Entonces, primero el mensaje es contra Damasco. ¿Qué es lo que le dice a los de Damasco? Trataron a la gente como cosas. Llegaron a los de Galaad y los trillaron como con trillo de hierro. Los trataron como si fueran nada. El trato que tuvieron hacia los de Galaad fue un trato inhumano. Por tal razón vendrá fuego, destrucción y exilio. Ahora, nótese que por lo general el juicio de Jehová hacia los pueblos es de esta manera, destrucción y exilio, por no arrepentirse de su pecado. Y de hecho, esto se hace efectivo por lo que tenemos de datos históricos en el 732 a.C. De hecho, una década antes de que los asirios también ataquen contra Israel, los asirios conquistan
Damasco. Y de hecho esto lo encontramos en Segunda de Reyes, capítulo 16, verso 9. Vamos a irnos a Segunda de Reyes, capítulo 16, verso 9, y dice de la siguiente manera: y le atendió el rey de Asiria. Entonces, aquí está mencionando la profecía de Amós, bueno, el cumplimiento de la profecía de Amós. Dice, voy a leer desde el verso 8, dice: y tomando Acaz la plata y el oro que se halló en la casa de Jehová y en los tesoros de la casa real, envió al rey de Asiria un presente. Entonces vamos a darnos cuenta que el rey del norte le manda a Asiria un presente. Dice, y le atendió el rey de Asiria, pues subió el rey de Asiria contra Damasco, y la tomó y llevó cautivos a los moradores a Kir, y mató a Resín. Entonces, ¿y qué es lo que les había dicho Amós? Justamente eso: prenderé fuego en la casa de Hazael y consumiré los palacios de Ben-Hadad y quebraré los cerrojos de Damasco y destruiré a los moradores del valle de Abén y los gobernadores de Bet-Edén, y el pueblo de Siria será transportado a Kir. Entonces el mismo texto bíblico nos muestra que al final el juicio que Dios decretó contra Damasco se cumple, y lo tenemos en Segunda de Reyes capítulo 16, verso 9. Aquí lo tenemos, ya lo leímos. Dice, así ha dicho Jehová. Ahora Dios no se queda ahí, dijimos de que va a hablar contra todos los pueblos, para que Israel diga, sí, Dios va a hacer juicio por nosotros. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Gaza. Gaza era una ciudad filistea. Todo lo que hoy es la franja de Gaza, bueno, por ahí estaban los filisteos. Dice, por 3 pecados de Gaza y por el 4, no revocaré su castigo, porque llevó cautivo a todo un pueblo para entregarlo a Edom. Ahora, ¿qué es lo que está criticando, o más bien, qué es lo que está enjuiciando Dios de los de Gaza? Los filisteos se llevaron personas a Edom, tráfico de esclavos. Prenderé fuego en el muro de Gaza y consumirá sus palacios y destruiré a los moradores de Asdod. Asdod es otra ciudad filistea. Y a los gobernadores de Ascalón, otra ciudad filistea. Y volveré mi mano contra Ecrón, otra ciudad filistea. Y el resto de los filisteos perecerá, ha dicho Jehová el Señor. Si nosotros leemos los libros históricos de la Biblia, ¿contra quién siempre tuvieron problemas los israelitas? Contra los filisteos. Entonces, ahora el Señor les va a decir, y los filisteos, ¿se acuerdan que los filisteos siempre han sido malos con ustedes? Bueno, a ellos también los voy a destruir. Y una vez más, y los israelitas, sí, esos filisteos merecen morir. Y Dios va a seguir hablando de estos pueblos enemigos de Israel. Entonces ahora va contra Gaza, que es ciudad filistea. Se mencionan todas las ciudades filisteas, o hay una que no se menciona, pero en general sabemos de que está hablando de toda Filistea. ¿Y qué es lo que les va a decir que hicieron? Tráfico de esclavos. No sé si ahí se alcanza a ver bien. Tráfico de esclavos. ¿Cuál va a ser el castigo? Fuego y destrucción, van a perecer. Nótese que en casi todos los pueblos va a mencionarse fuego, destrucción, casi todos. Y esto se cumple en el año 702 a.C., cuando asirios atacan en él. Los asirios también van a hacer juicio contra Gaza. Y en general, muchos de los juicios que vamos a encontrar aquí son ejecutados por mano de los asirios. Dios va a utilizar a los asirios para entonces traer juicio contra todos estos pueblos pecadores. Ahora, nótese que en Apocalipsis, ¿qué se menciona? Que vienen unos pueblos contra Dios. Entonces, nótese cómo estos elementos van a ser utilizados también. Amós capítulo 1, versos 9 al 10. Así ha dicho Jehová. Ahora va contra Tiro. Por 3 pecados de Tiro y por el 4, una vez más, sigue utilizando esta figura de dicción que es como el pecado de este pueblo ha llegado hasta su colmo.
no revocaré su castigo. O sea, no hay vuelta atrás. Juicio ha venido sobre ellos. No se van a poder salvar de esto. Porque entregaron a todo un pueblo cautivo a Edom. Entonces, no solo los filisteos hicieron tráfico de esclavos, también los de Tiro y los de Edom, nótese que estaban como que muy involucrados en esto de tráfico de esclavos, porque es la segunda vez que se mencionan. Y no se acordaron del pacto de hermanos. Prenderé fuego en el muro de Tiro y consumirá sus palacios. Y recordemos que Tiro era vecino de Israel. Y los de Tiro se aprovecharon, agarraron a los de Israel, y obviamente los hicieron parte del tráfico de esclavos. A Edom le va a decir algo parecido. Entonces, Tiro, ¿qué hicieron? Tráfico de esclavos. Castigo, fuego. Van a ser quemados, van a ser destruidos. Y esto se cumple, por supuesto que se cumple, en el ataque babilonio en el 586 a.C. Entonces, por eso hacemos mención de estas fechas, el 722 y el 586, porque son fechas importantes para entender el contexto de los libros proféticos. Y vamos a mencionar uno más, y yo creo que ahí lo vamos a dejar por hoy. Y próximo viernes, si Dios lo permite, seguimos viendo a Amós. Dice de la siguiente manera, versos 11 al 12. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Edom. Ahora, ya mencionó a Edom 2 veces por tráfico de esclavos, ahora va contra Edom. Recordemos, ¿quién es Edom? Perfecto, descendientes de Esaú. No revocaré su castigo porque persiguió a espada a su hermano. Ahora, nótese, porque persiguió a espada a su hermano y violó todo afecto natural. ¿Qué predica Abdías? Que no ayudaron a sus hermanos y los mataron. Exactamente. Entonces, Amós está haciendo referencia a esto. Edom, ¿cuál fue su pecado? No tuvieron afecto natural. Ahora, nótese que Amós lo encontramos en determinado periodo de tiempo y, bueno, Amós está haciendo referencia a Abdías. Entonces es una de las razones también por las cuales ubicamos Abdías preexílico. Dice, porque persiguió a espada a su hermano y violó todo afecto natural y en su furor le ha robado siempre y perpetuamente ha guardado el rencor. Y no sé si recuerdan lo que vimos en Abdías. ¿Hasta qué punto podía llegar el haber anidado rencor en su corazón? A tal punto que cuando tuvo la oportunidad, un pueblo extranjero ataca al pueblo de Dios y entonces ellos se aprovechan. Y cuando estaban huyendo, los mataban, dice el libro de Abdías. Actuaron sin afecto natural, guardaron el rencor. Entonces, ¿Dios trae juicio porque yo guarde el rencor en mi corazón? Abdías y Amós es un claro ejemplo de esto. Y perpetuamente ha guardado el rencor. Prenderé fuego en Temán y consumirá los palacios de Bosra. ¿Se acuerdan en Abdías cuando vimos? Es más, voy a ir a Abdías rápidamente. Dice de la siguiente manera. A ver, aquí está. Dice... dice, y tus valientes, oh Temán, serán amedrentados, porque todo hombre será cortado del monte de Esaú por el estrago. Eso dice Abdías. ¿Y qué dice aquí? Dice, prenderé fuego en Temán, consumirá los palacios de Bosra. Y habíamos visto que Bosra era la capital de Edom. Dice, verso 13, dice, no debiste haber entrado por la puerta de mi pueblo en el día de su quebrantamiento. No debiste haber mirado su mal en el día de su quebranto, ni haber echado mano a sus bienes en el día de su calamidad. O sea,
Todos están muriendo, todos están siendo asesinados y ellos lo que hacen es, ok, aprovechemos, vamos a robarles. Y por esta maldad viene juicio sobre ellos. Y dice verso 3 de Abdías, la soberbia de tu corazón te ha engañado, tú que moras en las hendiduras de las peñas, y ya vimos un poquito de la geografía de Edom, en tu altísima morada, que dices en tu corazón, ¿quién me derribará a tierra? Y luego verso 4 dice, si te remontares como el águila, y aunque entre las estrellas pusieres tu nido, de ahí te derribará, dice Jehová. ¿Y qué era Bosra? Bosra era un monte, era un lugar alto. Y Dios le dice a Edom en Abdías, aún desde la altura que crees que estás, de ahí Dios te va a derribar. Y dice, y consumiré los palacios de Bosra. Y vemos cómo Amós hace una mención al mensaje profético de Abdías. Entonces, ¿qué es lo que hicieron los de Edom? Atacar a su hermano por guardar el rencor, y vimos cómo Abdías va a hablar mucho acerca del rencor, y por eso creo que los libros proféticos tienen mucho material para predicar cosas que tienen que ver con elementos contemporáneos. Tienen mucha enseñanza práctica. Y Amós sigue teniendo mucha enseñanza práctica, la vamos a ver a lo largo que avancemos en el libro. Primero nos va a mostrar cómo este pueblo es orgulloso, Israel, y Dios también va a quebrantar su orgullo. Y primero les muestra cómo Dios va a castigar a aquellos que son sus enemigos, pero que ellos no están muy alejados de ser iguales. ¿Cuál va a ser el castigo? Fuego. Y esto se cumple a mano de los nabateos en el 300 antes de Cristo, aproximadamente. Ahora, aquí lo vamos a dejar, y próximo viernes, si Dios lo permite, vamos a continuar, pero quiero que se note algo antes de cerrar esto, y es que Dios va a mencionar a distintos pueblos. En el caso de Amós, pueblos enemigos de los israelitas. Y esto que vemos aquí nos muestra cómo Dios sí tiene un trato con otros pueblos aparte de Israel. Cuando nosotros nos vamos a Génesis, cuando termina el diluvio, nos vamos a dar cuenta que a Noé se le es entregada una tipo ley, podríamos decir de alguna manera. Y en esa ley tenemos lo que se conoce como el Código de Hammurabi, que primero se le fue dado a Noé, ¿no? Tenemos registro de eso del rey de Hammurabi, etc. Pero antes de eso se le dio a Noé, que es ojo por ojo, diente por diente. Lo que tú le hagas a tu prójimo, así te va a suceder a ti. Ahora, esa ley que vemos que se le entrega de alguna manera a Moisés, no es una ley como la ley mosaica, pero son indicaciones de tener un buen trato con tu semejante. Nos vamos a dar cuenta que la razón por la cual Dios va a juzgar a estos otros pueblos, ¿por qué es? Por el trato que tuvieron con sus semejantes. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Damasco, trataron a la gente como cosas, y como trataron a la gente como cosas, les viene juicio a ustedes. Gaza, tráfico de esclavos. Tiro, tráfico de esclavos. Edom, atacar a su hermano por guardar el rencor. Dios aún va a tratar con ellos porque no eran ignorantes del carácter de Dios, sino que en su rebeldía habían decidido darle espalda a Dios. Entonces, simplemente que tengamos eso en cuenta. No solamente está Israel, sino de que Dios sigue tratando con pueblos circundantes. Y Israel suponía ser una luz a esos pueblos, y fallaron. Por eso Jesucristo luego dice que este reino le sería dado a un pueblo que haga los frutos dignos. Entonces, vamos a dejarlo hasta ahí, pero vamos a orar y quedamos despedidos. Amantísimo Dios y Padre Celestial, te damos infinitas gracias, Señor, por la oportunidad que tenemos de seguir estudiando tu palabra, de estar estudiando los libros proféticos, Señor, entendiendo que todo este contenido que hay aquí, Señor, es para nosotros. Entendiendo, Señor, que al ver cómo se va desarrollando tu revelación a lo largo de la historia, tú sigues llamando al hombre, Señor, al arrepentimiento,
Tú sigues llamando al hombre, Señor, a que nos arrepintamos de nuestros pecados, de nuestro mal camino, y mostrando de que tú cumples tu palabra, Señor, de que tú tienes misericordia, pero que también eres justo y ejecutas tu juicio. Ayúdanos a andar, Señor, con temor y temblor delante de ti, y todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias a Dios.